Vamos con ella, entonces. Espérate, que me he perdido yo. Está al principio. Al principio. Aló. ¿Hola? Hola. ¿Cómo te llamas? Aló. Hola, Carlos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo te bien. llamas? Hola, mi nombre es Gustavo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿Qué tal? Espero esté muy bien. Muchas gracias por atenderme. Sí. Verán, pues, les cuento. ¿Sí? Sí. Se están oyendo como golpecitos ahí en el teléfono, pero dale, venga. Sí. Verán, tengo allá en Medellín una startup de fintech. Ujú. Estamos creciendo rápido y gracias a Dios hemos estado los últimos 3 años siendo unas personas en el equipo y ahora empieza como a funcionar, ¿cierto? Sí. Tenemos O sea, a ver, previsto crecer perdona, Gustavo, que se te está oyendo regular. Me dices que tienes una startup en Medellín de fintech y los últimos 3 años habéis sido 15 personas, ¿no? Sí, Ok. así es. Adelante. Como que empieza a crecer. Sí. ¿Sí? Tenemos previsto crecer hasta 60 en este año y el que viene. Ujú. Así que, bueno, las primeras 15 personas que lo han formado, pues estamos muy junticos y cohesionados porque hemos puesto toda nuestra pasión desde el principio, desde el inicio. Son gente a la que conozco y son familia. Ujú. Cualquiera de ellos podría hablar perfectamente de mi empresa igual que yo. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, con un crecimiento tan rápido, estoy seguro viene y vendrá mucha gente con ideas nuevas, ¿sí? Y hay que crear nuevos procesos y no sé si estarán al máximo como mi gente inicial, ¿sí? Ujú. Tengo quizá algo de miedo a que se desvirtúe nuestra cultura y tener una empresa pues a 2 velocidades, ¿sí me entienden? Perfectamente, sí. En lo que a cultura se refiere, mi pregunta inicial, mi pregunta principal sería que ¿qué puedo hacer yo para crecer sin perder esa nuestra esencia inicial y cómo puedo mantener como esa energía, sí, ese alto engagement y unidad que tenía con mi equipo inicial de siempre? Ok, pues Muchas muchas gracias, gracias. Gustavo. Wow. Álvaro. Creía que era yo el que estaba hablando ahí. ¿En serio? ¿Sabes? Creía que era yo. Porque nosotros nos ha pasado, nos ha pasado ya. Y estamos todavía sufriendo. No voy a decir que tengamos la tecla ni mucho menos. Pero igual, nosotros somos 50 personas en la compañía ya y siempre lo decimos, las primeras 15, 20 personas están mucho más alineadas y era mucho más fácil cuando tenías un equipo de 15 personas que todos los días estabas codo con todas y tenías como a todo el mundo en la misma dirección en todo momento. Y cuando la compañía empieza a crecer, pues entran perfiles diferentes, quizás no tan parecidos, o empezamos a diversificar en cuanto a los perfiles y perdemos, no quiero llamarlo el control, sino la alineación o el alineamiento entre todas las personas de la compañía. Entonces, lo hemos notado, la cultura ha cambiado. Es algo que no nos preocupa del todo porque lo que no podemos pensar es que la cultura de cuando éramos 15 va a ser la misma de cuando somos 50 o que será la misma de cuando seamos 200. Tenemos que encontrar obviamente nuestra cultura y que está alineada con nuestros valores y nuestra misión, pero la cultura va a ir evolucionando. Siempre decíamos que la cultura era como el comportamiento de los founders y ahora cada vez tenemos menos peso los founders, es una realidad porque somos más y pasamos más desapercibidos, por decirlo así. Entonces yo creo que lo que nos está ahora mismo funcionando o estamos trabajando en esa línea y yo recomendaría sería, uno, que la capa de managers esté totalmente alineada con tus valores, creo que es fundamental. Tú ya no llegas a todo, tú ya no hablas con todas las personas todos los días de la compañía y lo que tienes que hacer es asegurarte que tus managers están totalmente alineados contigo y con tus valores y que sean ellos capaces de transmitir hacia abajo los equipos, porque entiendo en una compañía de 60 personas tendrás que tener mínimo a 8 o 10 personas de managers. Entonces, fundamental eso. Para eso, uno, contratar bien, pero sobre todo hacer promoción interna lo antes posible o en la medida de lo posible, con el objetivo de que estos managers sean gente que desde el principio ha estado contigo remando y entendiendo el origen de la compañía. Y luego, obviamente, los founders
Bueno, nosotros siempre decimos, el 20% de mi tiempo lo dedico al equipo y lo dedico a tener one-on-ones con toda la compañía. Entonces, para nosotros estar cerca al equipo y no perder esa cercanía y ser un ejemplo en absolutamente todo, nos hace estar más alineados con todas las personas de la compañía. Transparencia, explicar por qué se toman las decisiones y cómo se toman las decisiones, eso ayuda a que la cultura no la perdamos. Pero, oye, la cultura cambia y evoluciona y no es malo. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que es la cultura. Muchas veces en las empresas, sobre todo en startups, con los ritmos que se llevan, que es ejecución, muchas veces se percibe la cultura como una pérdida de tiempo. Entonces, hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle espacio. Tú has dicho un 20% de one-on-ones y todo eso, y ese tipo de estrategias están bien, y luego estrategias más colectivas. Sobre todo, entender cuándo el dedicar tiempo a la cultura tiene que ser algo prioritario para ti. Porque entiendo que pues, si llevas 3 años siendo 15... pues tienes que tener dinámicas en el día a día que fomenten la cultura de la compañía, por supuesto, pero como que ya se van de forma mucho más inercial o están más establecidas, ¿no? Pero evidentemente, si ahora estoy en un proceso de crecimiento, tengo que poner foco en la cultura a nivel estratégico, igual que cualquier otra cosa, incluso por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor ahora tienes que invertir tiempo en decir, oye, vamos a hacer muchas más reuniones de lo habitual, vamos a dedicar mucho más tiempo para hacer salidas con el equipo a cualquier cosa para que se entienda bien la inspiración, dependiendo del sector que sea tu startup, que hacer más shadowing entre el equipo, o sea, un montón de herramientas que hay para fomentar esa cultura, más allá de lo informal del día a día. Pues ahora es el momento en el que te toca a lo mejor no poner tanto foco en producto o servicio y poner más foco bueno, en él lo ha esa dicho parte. muy bien, que es estar presente. Has dicho esa palabra y a mí me ha gustado mucho. Dice, es que se tiene que notar mi presencia. Dice, porque antes los 3 founders entre 15 ya de por sí se notaba. Ahora 3 founders entre 50 personas no se nota tanto. Entonces, y además que evolucionáis, y tú lo has dicho muy bien y es algo que repetimos mucho, has notado que estás evolucionando de founder a empresario y es otra vaina totalmente distinta. Entonces, tener presencia con las técnicas que ha dicho Carlos me parecen interesantes. Y luego has dicho otra cosa que también, de verdad, ser consciente de que no es lo mismo gestionar a 15 que a 50, es decir, que tu cultura para 15 no sirve lo mismo que para 50. Eso no quiere decir que, como bien has dicho tú, que tus propósitos y valores cambien. No. Quiere decir de qué sistemas tengo que encontrar en base a, como ha comentado Carlos, de ciertas técnicas o repensar cómo hacer eso de una manera ejecutiva para que cuando vaya entrando gente se vaya sintiendo que tengo que hacer para que mi cultura evolucione con el crecimiento de la empresa. Porque aquí hablamos mucho de cómo evoluciona el CEO con la empresa. Eso lo decimos muchísimo, que no todo CEO sabe crecer con la empresa, pero tu cultura y tu estructura de cómo tratar a la gente y que ellos hablen de tu producto, que al final tu equipo es quien habla de tu producto, evolucione con el crecimiento de la empresa, eso es un melón que tienes que solucionar, como antes decíamos al principio del programa, igual que con los propósitos, tienes que hacer cimientos fuertes. Y a partir de ahí construyes. Y si tienes que recular, teniendo cimientos fuertes, ese recular es muchísimo más fácil. Y luego, Gustavo, que en lo que a cultura se refiere, la figura del CEO, cuando empieza a crecer la empresa, pasas de ser... Bueno, cualquier persona que se une a tu proyecto es porque cree en el proyecto y seguramente mucho porque cree en ti también, ¿no? Entonces, sí que es cierto que el CEO al principio está mucho más en el día a día, en la ejecución, en el barrio, pero luego se va mucho más a la estrategia y lugo al final el rol, como dice Carol, es evolucionar a gestionar mucho personas, ¿no? Entonces, te conviertes un poco con el tiempo en un líder espiritual, casi más que un líder de negocio, ¿no? Entonces, tú piensas que tu gente te necesita y si te necesitan los 15 que ya conoces, más te van a necesitar esa gente que todavía necesita como esa prueba de confianza por tu parte, ¿no? Entonces, empieza a visualizarte también como un líder más espiritual o motivacional dentro de la empresa, ¿no? Y estratégico, sí. que es... Y hay que hacer por estar presentes de forma explícita, porque muchas veces el día a día nos lleva a ser inaccesibles para el equipo y lo que tenemos que hacer es mostrarnos presentes y hacer las preguntas correctas o las reuniones correctas para que nos vean que todavía seguimos ahí y que damos ejemplo con todos los valores que nos han llevado a estar donde estamos, está claro. Mira, el otro día leímos una definición de qué tiene que ser un CEO, a ver si lo digo bien, y nos encantó. Dice, un buen CEO tiene cabeza de CFO,
¿cómo era? Gestión de motivador, es decir, que a la hora de gestionar equipo tal, y alma de activista, es decir, que probablemente es que hayas empezado este proyecto porque querías cambiar algo, ¿no? Pero la cabeza la tienes que tener de CFO, es decir, nunca se te olviden los dineros, porque en fin, estamos en cada reunión de, no, el otro... Si yo nunca he metido a ningún financiero a que me mire las cuentas, y yo, llevas 3 años o 4, en fin. Y luego al final esa parte de gestión es de motivación, es decir, te tienen que admirar, tienes que preocuparte por la gente y entender que eso es recíproco. Tu equipo también se tiene que preocupar por ti, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí es muy solitario, ¿eh? Sí, muy solitario sí, el puesto. El liderazgo cuanto más arriba subas, más solo estás. Eso es así. Gustavo, espero que te hayamos ayudado. Que te hayamos ayudado. Gustavo. Muchas gracias por tu llamada. Sí, muy agradecido por su programa y por todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gustavo, hasta la próxima. luego. Chao.